Muy buenas tardes, días o noches. Me presento, mi nombre es Giovanni Mireles Galicia. Pertenezco a la Universidad Autónoma de Baja California. Estoy estudiando la carrera de Derecho y este video a continuación les hablaré un breve resumen y un pequeño análisis referente a la película Hotel Ruanda. El análisis se llevará a cabo mediante la materia de Derecho Internacional Público, por el cual trataremos de averiguar qué delitos, qué atrocidades o qué tratados internacionales se rompen aquí. Como un breve resumen de la película, nos muestra básicamente cómo existe un severo resentimiento entre la etnia Hutu, que es la etnia de hecho del protagonista llamado Paul, contra el pueblo Tutsi, la otra etnia predominante en Ruanda. Los últimos alegan cómo los Tutsi apoyaban al gobierno colonial arrebatándole sus tierras. Es entonces cuando en la década de los 90 los Hutu tenían el control de Ruanda y comenzaban ataques contra los Tutsi. Se notaba realmente un empeño propagandístico y carteles y mensajes de radio que incitaban el odio hasta a este pueblo. En ese entonces aún no existía violencia ya física, sino era violencia meramente hablada o más allá de pequeños ataques aislados. Y aún más cuando comenzaba un grupo rebelde de esta etnia, los Tutsi, para enfrentar contra la opresión de los Hutu. Es decir, que ya existía un movimiento revolucionario que buscaba la defensa de este pueblo ante tales opresiones. Realmente comparo estos ataques contra la etnia Tutsi como lo que ocurrió en Alemania durante la Segunda Guerra. Pues ocurrían arrestos, torturas, existían señalamientos sin mucha investigación. Al igual, a lo largo de la película nos muestran acerca de la época en donde los Tutsi reprimían a los Hutu debido a que los belgas, que eran sus antiguos colonizadores, seleccionaban a los Tutsi para dirigir al país o bien a su colonia debido a la apariencia física de estos. Muchos de los Tutsi eran de piel más clara y se les consideraba, por así decirlo, más elegantes. Y en el momento en que los belgas descolonizan lo que es Ruanda, los Hutus se quedan a cargo del país. Todo esto comienza con pequeñas manifestaciones ante la ONU interviniendo con la finalidad de llegar a un acuerdo de paz entre los rebeldes Hutu entre los rebeldes Tutsi y los Hutu, pero cambiaría demasiado con el asesinato del presidente Habyarimana de parte de los rebeldes Tutsi, o al menos eso se cree. Comenzaría un conflicto más fuerte. La película nos muestra el conflicto a través de los ojos de Paul, que vive en la ciudad de Gilgali. Comenzaría una caza exhaustiva contra los Tutsi, masacrando toda persona que se mirara, que perteneciera a esta etnia o bien que se pareciera a ellos. Poco importaba si eran hombres, mujeres, niños, ancianos, todos eran igualmente ejecutados. Una película con escenas crudas, fuertes, nos muestra ese valor propagandístico que se utilizaba para incitar el odio ante este pueblo. Y la historia nos lleva al hotel donde trabajaba nuestro protagonista, en donde él se encarga de proteger a esas personas Tutsi que estaban en el hotel o bien que llegaban a él. Recordemos que él, a pesar de ser Hutu, estaba casado con una Tutsi, lo cual a este hombre se le consideraba bien un Hutu moderno, pero igual su vida peligraba ante tales acciones. La película se desarrolla ante tensiones de posibles masacres dentro del hotel, pero nuestro protagonista se encarga de persuadir con el uso de la palabra
de persuadir, engañar, incluso hacer que el mundo se sienta mal de tales actos para que estas personas logren sobrevivir. Es un resumen breve, pero se queda en claro. La película termina como todas las personas del hotel logran sobrevivir, logran llegar y ser evacuados a un campo de refugiados en donde se ubica ya las líneas del grupo rebelde de los Tutsi, el cual se llama el Frente Patriótico Ruandés. La película termina de este modo, en que este hombre se le es agradecido por todos los Tutsi, incluso otros Hutu que estaban ahí agradeciéndoles, debiéndole la vida por haberlos salvado. Y este hombre queda como realmente un héroe al casi sacrificar su vida y su familia por salvarlos. Ya realizando un análisis dentro de la película, podemos entender que Ruanda tenía firmada lo que era una Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, también una convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Estos dos tratados internacionales los logré persuadir o ver, perdón, tras realizar una pequeña investigación. Podemos denotar cómo a fin de cuentas el pueblo Hutu llevaría a cabo atrocidades ante este pueblo Tutsi, el cual incluso muchos hablan ya de genocidio. Es un duro crimen contra la humanidad lo que es el genocidio, porque más allá de que hacían que el pueblo Tutsi se desplazara, los ejecutaban, los asesinaban, los violaban, les robaban, les quitaban todas sus pertenencias. Esto hace que muchos se pongan a pensar cómo es que se permitió tales actos. Realmente la ONU poco pudo hacer para intervenir. En mi punto de vista, la ONU solo fue más como que, oiga, no dejen de hacer eso, y ya, un mero regaño, porque incluso permitía que soldados integrantes de las fuerzas de paz que estaban en Ruanda fueran asesinados, como se notó cuando mataron a la primera ministra de Ruanda junto con una escolta de 10 hombres de la ONU. Muestro también muchas figuras como lo es el periodismo internacional, como personas que se dedican al periodismo toman notas, presentan las verdaderas escenas de muerte que se rondeaba sobre la ciudad de Kiligali. Uh, También una ONG muy importante, la Cruz Roja, como prestaba auxilio, pues solventaba el hotel de medicamento, antibiótico, primeros auxilios, botiquines. Incluso alrededor de este conflicto creaba ayudas humanitarias, igual, igual que la ONU, que fomentaba la ayuda humanitaria. Incluso el, el mover a familias, a ciudades, a países vecinos como lo era el Congo, Uganda, para poder salvar al mayor número de personas posibles. Más allá de una intervención militar completa por parte de la ONU, solo yo noté cómo la ONU solo le importaba a esas personas. Se escucharon un poco racismo, pero es lo que realmente nos hicieron ver. Cómo únicamente a personas blancas se les permitía la salida del país, simplemente con su pasaporte o X o Y. Y se impedía el auxilio a personas de esta etnia al salir del país, más allá de una presión mundial que se cernía sobre ellos. Las atrocidades al pueblo Tutsi eran incontables realmente. Lo horrible era el hecho de que en esos tiempos el mundo no quería usar la palabra genocidio y normalmente se usaba lo que era acto de genocidio. De los crímenes más atroces que pude analizar en esta película era la trata de personas, porque a las mujeres se les aprisionaba y eran violadas a voluntad del pueblo Hutu o de los hombres Hutu.
Muchas veces se exponían cadáveres en autopistas o en calles donde muchos vehículos sin saberlo los aplastaban. Las ejecuciones públicas a numerosas personas de todas las edades y de los dos géneros. La tortura, porque si bien antes de iniciar este genocidio, muchos Hutu o muchos Tutsi eran torturados para ver si tenías algún vínculo con los rebeldes. Se les robaban sus bienes, se les despojaba de cualquier propiedad. Y por último, lo que es el genocidio. El pueblo Hutu buscaba la exterminación total del pueblo Tutsi y se encargaban eficazmente y de una iniciativa temerosa el cómo buscaban matar a todos los jóvenes, a todos los niños del pueblo Tutsi. Eran sus principales objetivos para impedir que se siguiera ese legado de su pueblo. Como mencioné, lo de los tratados internacionales que se violan aquí es la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes a los cuales Ruanda se encuentra integrado en estos tratados. Una conclusión que puedo llegar referente a la importancia del derecho internacional es que necesitamos un medio para imponer estos derechos. No podemos simplemente exigirlos, porque si la historia nos ha dejado claro es que exigir un derecho a una nación ajena es meramente imposible. Es difícil, más bien. Solo se puede llevar a cabo mediante acciones políticas o comerciales, pero ¿qué pasaría aquí en Ruanda? ¿Qué sanción se podría poner al pueblo ruandés? Comercio era después de todo un país pobre. Una pena política, lo dudo, no había ningún interés estratégico, político, económico en el país. Realmente en Ruanda consideraba yo que la paz se tenían que imponer para salvar a muchas vidas, porque la cifra total de muertes llegaron a las 800,000 muertes. 800,000 muertes por solo exigir. ¿Es importante el derecho internacional? Sí, es muy importante para crear